Buenos días. El objetivo de este tutorial es explicar uno de los tantos métodos o formas posibles para ingresarle datos a la tabla vuelo. Esta tabla está conformada por un ID, una fecha en que se va a realizar, la hora, una variable de control que llamamos estado, un destino, un aeropuerto de destino, uno de origen y un avión que lo va a realizar. Si nosotros miramos el diagrama, podemos comprender un poquito más cómo está relacionada. En este caso, la tabla a la que intentamos realizar, ingresar la información es la tabla vuelo. Observamos que tiene 5 relaciones, pero de estas 3 son llaves foráneas que necesitan crear cardinalidad. 2 con aeropuerto, ya que hay un aeropuerto de origen y uno de destino, y una con el avión que va a realizar. Las otras 2 llaves son con el empleado o los empleados que van a realizar este vuelo, bien sean los pilotos, las azafatas, y con la tabla reserva ya cuando nosotros eh, estemos comprando los tiquetes. Requisitos para poder ingresar un vuelo: que existan aeropuertos registrados, mínimo 2 para tomar uno de origen y otro de destino, que existan aviones, que existan empresas y empleados. Eh, Voy a explicarles primero cómo funciona y después el código que utilicé para esto. Este es mi login, tengo un usuario y una contraseña. Es el único usuario que tengo registrado con el único perfil que es administrador. Le damos a ingresar, me muestra un mensajito de bienvenida y vamos aquí a la opción de ingresar vuelo. Eh, el diseño que estoy creando es un diseño muy sencillo, pero útil. Aquí me va a aparecer la hora, el aeropuerto de origen, destino y el avión que me va a realizar el vuelo. Es lo primero a configurar. Ya después entro a configurar el número de sillas y los empleados. En este caso, cuando hago clic aquí en fecha, la idea es que voy a configurar la fecha y la hora y me debe aparecer acá en este label. Entonces, estoy utilizando panel para esto. Entonces aquí utilizo un combo box, un mon calendar, perdón, para la fecha y un combo box para la hora. No le tengo programadas todas las horas y igual podemos utilizar un text box, otro control, otro objeto para digitar la hora. Voy a decirle que mi vuelo es el 26 de abril y parte a las 9:30. Tan pronto yo le doy terminar, la información se pasa al label y se oculta el panel. Ahora voy a seleccionar el aeropuerto de origen. Aquí inicialmente me aparecen todos los aeropuertos que existen. De pronto me hace falta mejorar un poquito el diseño, pero también puedo filtrar si existen muchos aeropuertos por la ciudad. En este caso quiero buscar los aeropuertos que pertenezcan a Medellín. Le doy buscar y me aparece que está el internacional de Medellín o el departamental. Voy a decir que va al aeropuerto departamental. Al seleccionar el destino, también lo puedo filtrar. ¿Qué sucede si yo vuelvo a filtrar por la misma ciudad y vuelvo a seleccionar el departamental? Entonces, el programita me indica que no puede existir un vuelo cuyo aeropuerto sea el mismo de origen y destino. Lo vamos a programar para Bogotá. Selecciono el aeropuerto, me pasa la información acá, el código y el nombre, y le doy terminar. ¿Qué sucede si yo no le doy terminar? Por seguridad me tiene bloqueados todos los controles. Una vez le doy terminar, ya él me permite, si quieren, podemos cambiar el destino y tengo que configurar los aviones que existen. En mi base de datos, si yo hago la consulta, aparecen varios aviones. Vamos aquí a consultar por los diferentes aviones. Vamos a hacer una consulta de la tabla avión. Select asterisco from avión.
observamos que hay tres, porque en el aplicativo solo me muestra dos, porque estoy filtrando los aviones que pertenecen a la misma empresa que pertenece Carlos Rivera. Vamos a consultar aquí en SQL Server toda la información de las empresas. Asterisco from empresa. Si ejecuto las dos consultas, vamos a poder comparar. La primera es los aviones que existen y la segunda las empresas. Entonces, la empresa 1101014, que es la Fuerza Aérea, y 8596-3251 Transmilenio. Aquí el nombre está como fuera de contexto, pero no importa, es un ejercicio. Entonces buscamos los aviones que tengan este mismo código en la llave foránea. Encontramos que solo existen dos. ¿Listos? Que es el mismo código que tiene nuestro empleado. Perdón, escribí mal. Select asterisco, select asterisco from empleado. Observamos que en la llave foránea del empleado aparece el mismo código de la empresa y del avión. Solo que tengo registrados dos empleados, pero el segundo empleado aparece inactivo. Por eso es que cuando hago el login no lo muestra. Listos, volviendo a nuestro ejemplo. Bueno, seleccionamos cualquiera de los dos aviones. Él nos muestra la información, nos dice el número de pasajeros. Le damos terminar y le damos aquí terminar. Nos indica que el vuelo ha sido registrado exitosamente. Nos dice que ahora vamos a pasar a configurar las sillas disponibles para este vuelo. ¿Por qué? El avión tiene cierto número de sillas, pero digamos que en algún caso vamos a reservar algunas o no queremos poner a la venta algunas sillas, entonces podríamos configurarlo. Listos. Hasta ahí vamos a tratar en este tutorial y les voy a explicar la parte del código. Bueno, tenemos nuestra tabla creada con los atributos que mencioné anteriormente. Tenemos por acá un par de consultas que me permiten seleccionar los aeropuertos de cada ciudad, ver qué ciudades tienen aeropuertos, porque puede que existan ciudades registradas que aún no tienen aeropuertos. Pasando a Visual, Sechar, encontramos nuestra explorador de soluciones con nuestras tres carpeticas. Recordemos que estamos programando en un modelo a tres capas. Encontramos datos que contienen nuestra clase conexión con sus variables, ¿sí? El SQL Connection para establecer la conexión, SQL Command para ejecutar los comandos, el Data Table para retornar las consultas. Asignamos nuestra cadena de conexión. En este caso tengo bloqueada otra cadena de conexión de otro equipo para no estar generándola cada que me cambie de equipo. El nombre del servidor, el nombre de la base de datos y la seguridad que manejamos. Definimos una variable privada para asignar desde la capa 2 la sentencia que quiero ejecutar, bien sea de insert. La definimos privada y le creo el respectivo método set para poderla asignar desde otro objeto o desde otra clase. Tengo mi método conectar que lo que hace es asignar la cadena de conexión y abrir la conexión. Tengo aquí un tricache que a la hora de que mi programa esté finalizado no debería ir porque esta capa no interactúa con el usuario. Simplemente como estamos programando ahora, todo dejo para que me muestre los errores. Tengo mi método de insertar datos que ya lo hemos trabajado previamente. Lo mismo el tricache, que una vez mi programa funciona adecuadamente tengo que borrarlo. Que lo único que hace es establece un comando, le envío la sentencia a la cadena de conexión y le digo execute non-query. Execute non-query es la instrucción utilizada cuando quiero insertar, actualizar o
eliminar datos ya que esta no me retorna ninguna consulta. Tengo mi método de actualizar datos que realmente es el mismo. Lo he creado diferente para que sea más fácil entenderlo, pero realmente es el mismo código de insertar. Tengo mi método de desconectar datos para cuando una vez inserte, consulte o actualice, este me cierre la conexión. Y tengo mi método consultar datos que retorna un objeto de tipo data table. Y lo mismo, recibe una sentencia SQL. En este caso tiene que ser una tipo select, la conexión sobre la cual queremos trabajar, un objeto de tipo SQL Data Reader, el cual recibe un execute reader. Recordemos que cuando yo consulto me pueden retornar mínimo una fila, bueno, cero o muchas filas y columnas. Entonces, el SQL Data Reader es como una especie de objeto que me está en capacidad de de ejecutarme esa consulta. Un data table para almacenar el resultado de esa consulta. Le asigno los datos, cierro la consulta y retorno esta consulta a la capa 2. La capa 2 la llamamos lógica. En este caso estamos analizando la lógica de aeropuerto con su método insertar, perdón, aquí está avión, debería llamarse lógica vuelo, insertar vuelo. Vamos a cambiarlo a ver. No me permite dado que el programa está en ejecución. Listos. Vamos a cambiarlo por insertar vuelo. Para evitarme ir a cambiarlo a todas las partes donde haya utilizado el método, entonces le digo aquí cambiar el nombre y él me hace automáticamente todo. En este caso instancio la clase conexión que está en mi capa de datos, define una sentencia que llama a un procedimiento almacenado, el cual recibe como parámetros la fecha, la hora, el destino, el origen y el avión que va a realizar el vuelo. Le envío esa sentencia a la capa 1, me conecto, inserto los datos y me desconecto. Si yo reviso el procedimiento almacenado, insertar vuelo, vamos a buscarlo. Este procedimiento recibe la fecha en un tipo DataTime, la hora en un tipo DataTime, el FK de destino, el FK de origen y el FK del avión, todos tipo begin, y lo único que hace es insertarlo. Asumo que siempre que registre un vuelo este va a estar activo, por eso no recibe el estado del vuelo. Ese es mi procedimiento. Bueno, esa es toda la capa 2. Pasamos a la capa 1 de presentación. Aquí encontramos los diferentes formularios. En este caso me interesa el formulario vuelo. Observamos que aparece totalmente diferente a como lo tengo en la interfaz. Estoy manejando unos objetos que se llaman los panel. Los panel me permiten programar lo que necesite. Una vez lo tengo finalizado el diseño, lo puedo minimizar. Y de esta forma estructuro mejor mi presentación. Em, lo primero a programar vamos a explicar cómo programamos la parte de la fecha. Entonces corremos nuestro panel por aquí donde no se nos corte. De la información general, entonces son label, un botón. Estos botones son los encargados de asignarles un tamaño y una posición a estos diferentes paneles. Veamos, por ejemplo, qué sucede cuando yo activo el panel fecha. Entonces programamos el evento click. El botón se llama btn fecha y el evento es click. Lo primero que hago es desactivar los diferentes botones que manejo en el formulario para garantizar que solo voy a estar trabajando, estableciendo una fecha y una hora para mi vuelo. Entonces los
desactivo con la propiedad enable igual a false. Desactivo 4 botones que son los correspondientes a estos 4 botones: la fecha, el origen, el destino y el avión que me va a realizar el vuelo. Le asigno una posición mediante la propiedad location del panel. Panel fecha, que es este panel que vemos acá, fondo azul. Si nosotros miramos las propiedades, se llama panel vuelo, que es el de la información general, y el de la fecha, perdón, se llama, se me perdió, panel fecha. Una vez que le asigno la posición o localización, le digo que se me ubique en la posición 507 en X, 15 en Y. Eso hace que se me ubique más o menos en esta posición de la pantalla donde está el panel general ahorita. Volviendo al código, le doy un tamaño con la propiedad size. Igual a new system drawing.size, le digo que sea 392 por 398, casi un cuadrado. Y cuando ya lo tengo ubicado y asignado un tamaño, lo vuelvo visible, porque inicialmente está oculto para que no se muestre. Listos. ¿Qué sucede cuando yo voy al panel fecha? Pues este me permite seleccionar una fecha, seleccionar una hora y darle en el botón terminar. Vamos a ver qué sucede cuando yo hago clic en ese botón. Lo mismo, el botón se llama btn terminar y vamos al objeto clic, al evento clic, perdón. He definido previamente estas variables, fecha y hora, como tipo de string para que me controlen la fecha y la hora que quiero registrar en el vuelo. Asigno la fecha con la propiedad selection en toShortDayString, que en resumidas palabras quiere decir que me asigne una fecha en el formato día, mes y año. Y la hora la capturo del combo box llamado cmbFecha de la propiedad selectedItem y lo convierto a string, dado que la hora es una variable de tipo string. Y una vez tengo asignada la fecha y la hora, activo los botones: botón fecha, botón origen, botón destino, botón avión, y desactivo el panel en el cual estoy. Eso me genera el efecto que vamos a ver a continuación. Entonces ya tengo digitados el usuario y la contraseña para mayor facilidad, mayor rapidez. Ingreso, selecciono la opción y lo único que hemos hecho hasta el momento es que se active el panel que permita seleccionar una fecha o una hora y que me la asigne al botón, al label, perdón. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a explicar cómo hice para que me consultaran los aeropuertos que existen tanto en el data grid como en este combo las ciudades. Entonces volvemos a nuestro código, al diseñador, y vamos a ver qué sucede cuando programo el botón clic del origen. Lo mismo que en el botón anterior, bloqueo los demás botones, le asigno una posición y un tamaño al panel origen, que es sobre el cual estoy trabajando. Para que se vea igual, se las asigno en el mismo, trataré de asignarlas siempre en el mismo tamaño y la misma posición. Y también un tamaño al data grid que contiene este panel. Le estoy asignando un tamaño, vamos a minimizar este para que nos permita explicar mejor. Lo puedo ubicar en cualquier parte. Por aquí. Vamos a ver si este es el de avión.
Este es el de origen. Listo, perfecto. Entonces, le tengo que asignar un tamaño también a ese data grid para que no se me vea descuadrado. Entonces, se lo hago con la misma propiedad size. Le digo que sea de 370 por 150, más pequeño que el panel. Y una vez tengo configurados y ubicado el panel, lo vuelvo visible, lo activo para que el usuario lo pueda ver. Cuando lo activo ya me deben aparecerse en el data grid y en el combo las ciudades. Esto lo hago en el evento load. Entonces, al igual en el evento load, ¿qué es lo primero que hago? Le doy una posición y un tamaño a este panel, que es el primero que el usuario ve, con el que primero interactúa. La propiedad location y la propiedad size. Instancio la clase lógica ciudad. ¿Sí? Creo un objeto que lo voy a llamar ciudad. ¿Por qué lógica ciudad? Primero voy a consultar los datos para este compo, son las ciudades que deben aparecer. Si nos damos cuenta, aparecen dos consultas. Un combo ciudad de origen, en el cual estoy consultando los datos de origen o asignando los datos de origen. Le digo que lo que visualiza el usuario sea el nombre, pero que internamente asigne el código de la ciudad. Entremos a analizar con más detalle este método, consultar ciudad, que recibe un parámetro 5. Este método se encuentra en nuestra capa 2, entonces para ir rápidamente simplemente clic derecho, ir a definición. Es un método que me permite realizar diferentes tipos de consultas. En este caso, por facilidad solo tengo dos programadas. La consulta 0, que es que me seleccione todo de la vista consultar todo ciudad activa, ¿sí? Que me consulte todas las ciudades que en mi base de datos están activas. Y el caso 5, que es el que nos interesa, que me seleccione todo de la vista consultar ciudades con aeropuerto, que fue la que acabamos de mirar por acá al final de nuestro script. Consultar ciudades con aeropuerto. Esta es mi vista. Le digo que me consulte, es una consulta multitabla a dos tablas. La tabla ciudad, que la voy a llamar C, y la tabla aeropuerto, que la voy a llamar A. De ciudad me debe traer el ID y el nombre. Donde qué, o la condición es que el estado del aeropuerto sea activo y que la ciudad que aparece registrada en el aeropuerto coincida con el código, coincida con el de las ciudades, es decir, que estén relacionadas. Le digo que me lo ordene o que me lo agrupe por el código de la ciudad y el nombre. Esa es mi vista. De tal forma que cuando ejecuto el programa, bueno, me deben aparecer aquí las diferentes ciudades que están registradas en mi base de datos y que contienen aeropuertos disponibles. ¿Cómo lo comprobamos? Veamos. Esperamos que el ejercicio compile, ingresamos y voy a la opción de consultar un vuelo. En este caso, si yo le doy origen, me aparecen acá las dos ciudades que tienen registradas vuelos. Aeropuertos, perdón. Listos, continuemos con nuestra explicación de código. Eh, Esa consulta debe ser almacenada en un objeto tipo data table. Ya sabemos que toda consulta retorna filas y columnas. Ese objeto nos almacena esas filas y esas columnas. Entonces hago la consulta para la ciudad de origen, los muestro en el combo de origen y repito la consulta para la ciudad de destino. Esa es la misma consulta que se ejecuta.
Una vez consulto las ciudades, paso a consultar los Data Grid View. Los Data Grid View ya instancio la clase lógica aeropuerto y creo un objeto que se llama mi aeropuerto. Al Data Grid ubicado en el panel de origen, al Data Source le voy a asignar la consulta de los aeropuertos, la consulta número 0. Si nosotros vamos a la clase lógica, también me permite mirar qué consulta es esa. Entonces, recibe un tipo de consulta, un número, y en este caso la consulta 0 es que me seleccione todo de la vista aeropuertos por ciudad. Si yo voy a mi base de datos, esa vista la encontramos acá, es una vista multitabla también, o una consulta multitabla, en la cual le digo del aeropuerto tráigame el ID y llámelo como aeropuerto. Tráigame el nombre y llámelo como nombre. De la ciudad tráigame el nombre y llámelo como ciudad. Y también tráigame el código y llámelo como código. Es importante no colocarle aquí el mismo alias, nombre a los dos, ya que me genera error porque generarían dos columnas con la misma nombre. De las tablas aeropuerto A, ciudad, que la voy a llamar C. Sabemos que como en estas dos tablas existe una relación, tengo que verificar que las dos estén relacionadas. En el aeropuerto, el código de la ciudad registrado en el aeropuerto debe ser igual al de la ciudad. Además, que el aeropuerto tiene que estar activo. No tendría mucho sentido registrar vuelos en un aeropuerto que estuviera inactivo. Listo, volvamos a nuestra clase aeropuerto, a nuestro formulario aeropuerto. Asignamos los datos de las consultas. De esta forma garantizamos que cuando corre el programa me muestren los aeropuertos que existen en las diferentes ciudades. Si yo bloqueo estas dos líneas de código, el programa simplemente no me va a mostrar aeropuertos en el data grid. Comprobémoslo. Ingresamos, registramos vuelos, vamos al aeropuerto de origen y el data grid me aparece vacío. Entonces vamos a probar. Activamos el de origen, pero dejamos bloqueada la consulta para destino. Ingresamos. Listos. El origen ya nos aparece. Selecciono uno. Cuando voy a seleccionar destino me aparece vacío. Entonces vamos a activarlos nuevamente. Listos. Enseguida vamos a explicar cómo hago para seleccionar un aeropuerto y que este no se me repita tanto en el origen como el destino. ¿Qué quiere decir? Que no seleccione el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino del mismo. Observemos que yo puedo ubicar en cualquier parte los paneles y ellos al ejecutar el programa siempre me aparecen en la misma posición dado que la posición está dada por código. Entonces, una vez yo hago clic en el data grid, tengo programado un evento, el evento cell que haga clic en el contenido de una celda para que haga determinadas acciones. Tengo una variable de tipo entero 64 llamada aeropuerto origen definida de tipo global con un valor de -1, el cual, perdón, se me perdió la línea de código, va a ser igual a lo que seleccione del data grid en las filas, la fila actual, en la columna 0. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre me va a seleccionar el código del aeropuerto, que es realmente el que me interesa. Hago una consulta, un condicional. Digo, si el destino es diferente al del origen, que me
permita pasar, que me permita continuar con los datos. Si no, muestro un mensajito indicando que el aeropuerto de origen, el vuelo no puede tener el mismo origen y el mismo destino. ¿Qué hago si cumple la condición? Es decir, si son diferentes el origen y el destino. Muestro en el label, ese label viene a ser este. Muestro la información con respecto al código del aeropuerto y el nombre que están contenidos dentro del Data Grid View. Listos. ¿Qué sucede si de pronto hay muchos aeropuertos y yo selecciono una ciudad? Me explico. Vamos a ver. Ingresamos. Digamos que hay, al seleccionar el origen, encontramos que no hay 3 aeropuertos sino 50. Y quiero filtrar la búsqueda por las ciudades que tengo registradas. Entonces, Medellín, y le doy buscar. ¿Cómo programo esa parte? Es sencillo. Ya vimos cómo hacer para que al inicio aparezcan las ciudades que existen. Se programa en el evento load esta parte, la consulta, instancio de la clase ciudad, creo un objeto, consulto las ciudades y las asigno al compo. Me hace falta explicarles cómo programar el evento clic del botón buscar ciudad de origen. Voy a buscar es en la clase aeropuerto. Por eso instancio la lógica aeropuerto y creo un objeto que se llama mi aeropuerto. Tengo que enviarle el código de la ciudad en la cual quiero buscar los aeropuertos. Ese código lo obtengo con el select value de el combo ciudad de origen. Lo envío a la lógica del aeropuerto y le digo que me ejecute la consulta número 5. Vamos a ver qué es esa consulta. La consulta número 5 es seleccione método de la vista aeropuertos por ciudad donde el código de la ciudad sea el que yo le envié. En este caso puede ser el código de Bogotá o Medellín. Miremos, busquemos esta vista en SQL. Ahí está. Listos. Entonces, selecciono el ID del aeropuerto, lo llamo aeropuerto, el nombre lo llamo nombre, la ciudad la llamo ciudad y el código de la ciudad lo llamo código. En este caso, estoy buscando donde el código, que es el nuevo nombre que le di al ID de la ciudad, sea determinado código. Esta es mi función, es una función bastante sencilla. Entonces, esta búsqueda me retorna los aeropuertos que existen en cierta ciudad. Una vez tengo el resultado, definida la sentencia de SQL a ejecutar, me conecto a la clase, a la capa de datos, envío la consulta, la ejecuto, me desconecto y retorno la tabla que me generó. ¿La retorno a dónde? A la capa 1 o presentación y se la asigno al Data Grid. Repetimos los mismos pasos para el destino y miremos qué sucede en el avión. En el avión instancio la clase lógica avión, creo un objeto que se llama avión, le envío la llave foránea de la empresa, ¿sí? Que en este caso está dada por el formulario login donde inicio sesión. Este me trae los datos del empleado que está iniciando sesión, de tal forma que cuando yo entro a la clase vuelo, al formulario vuelo, envío el empleado y la empresa a la que pertenece.
Acá las tengo definidas como globales para utilizarlas. Entonces, yo tengo el código de la empresa. Lo único que hago es, cuando lee avión, envío ese código, consulto los aviones que pertenecen a esa empresa. La consulta es similar a la anterior. Buscar avión por empresa. Entonces vamos a mirarla acá en SQL. Hoy me dice que no se encuentra porque estoy ubicado al final del archivo. Debo ubicarme al inicio. La busco y aquí está. En este caso es una función que me retorna una tabla. ¿Qué consiste? Recibe un código de una empresa de tipo begin y me busca el ID del avión, la placa, la capacidad de pasajeros y la capacidad de carga de ese avión. Sabemos que avión está relacionado con empresas, entonces hacemos que coincida la llave foránea del avión con el código de la empresa y adicionalmente el código de la empresa debe ser el que yo estoy buscando. En este caso tengo aquí la consulta para probarla. Me dice que no hay ningún avión que pertenezca a la empresa 10-01-014. ¿Sí? Vamos a probar cuáles son las empresas existentes. Es la empresa 11-01-014. Vamos a cambiarla acá. La ejecutamos y me dice que esa empresa tiene dos aviones. Listos. Esos dos aviones son los que me deben aparecer cuando desde mi programa consulte los aviones. Ingresamos, consultamos los aviones y efectivamente me aparecen solamente esos dos aviones, que son los únicos que están registrados a esa empresa. Existe otra empresa, pero como Carlos Rivera no trabaja, no pertenece a la otra empresa, solo me permite consultar los aviones de la empresa que pertenece, a la cual pertenece Carlos. Entonces volvemos a nuestro formulario, activamos, desactivamos, perdón, los botones, eh, establecemos una posición y un tamaño para el panel de avión, le asignamos un tamaño al data grid y una vez tenemos configurado tamaño y posición, lo activamos, lo ponemos visible. La programación para cuando yo selecciono un avión es idéntica a la realizada cuando yo seleccionaba un aeropuerto de origen y uno de destino. Voy a colocarlo por aquí. Vamos a ver si esta es la fecha. Este es el de avión. Entonces vemos que yo puedo sobreescribir, puedo colocar los paneles del tamaño que quiera y siempre el programa me va a ejecutar y me los va a colocar del tamaño establecido por el código. Entonces, cuando yo selecciono un avión, tengo la misma programación de cuando selecciono un aeropuerto. Definí mi variable avión global y asigno el código del avión que está en la posición 0 a esa variable. Muestro en el label avión, es decir, en este label, está un poquito pequeño, el código del avión más la capacidad de pasajeros, que está bien en la posición 2 de la consulta. Listo. Y solo me hace falta programar mi botón terminar, que lo único que hace es activar los botones y ocultar el panel de avión. Lo último que vamos a explicar es qué sucede cuando yo en el panel de información general le doy en el botón terminar o guardar, que es cuando ya tengo configurado la hora, el origen, el destino y
el avión que me va a realizar el vuelo. Tengo una pequeña validación para garantizar que me haya digitado una fecha, que me haya seleccionado una fecha y una hora. Aquí me hace falta complementarla con eh, para que me seleccione un origen, un destino y un avión. Instancio de la clase lógica vuelo, envío la fecha que está almacenada en la variable fecha, envío la hora, el destino, el origen, el avión y me voy para la función o el método insertar vuelo. En este caso, insertar vuelo, instancia la conexión que es la capa de datos y ejecuta el procedimiento que ya habíamos explicado con anterioridad. Envía la sentencia, se conecta, inserta los datos, se desconecta y devuelve a la capa de presentación, en donde indicamos que el vuelo ha sido registrado exitosamente y mediante un mensajito pasaremos a configurar las sillas, que es lo que vamos a explicar en el próximo tutorial. ¿Sí? Acá tengo una consulta para ver las sillas, pero la vamos a explicar con más calma en el próximo tutorial. Eh, espero se haya entendido el tema. De pronto es un poco rápida la explicación, pero realmente implica conceptos que ya hemos trabajado en clases anteriores, por lo cual fui un poquito rápido en la explicación. Igual recibo sugerencias al respecto en clase o por correo para un próximo tutorial. Gracias.